la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en un programa más, A la Luz de la Verdad. Para nosotros es grato poder estar acompañando sábado por este medio para poder compartir un poco más de las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar a presentar a nuestros hermanos que hoy nos acompañan, me gustaría que usted nos pudiera visitar en San Rosendo. Todos los sábados se hace reunión de adoración a Dios a las 11:30 de la mañana y a las 16 horas de la tarde nos congregamos allí para poder honrar el nombre de Dios. Y también la iglesia tiene una página web www.idnp.cl para que usted allí nos pueda escribir y como sábado decimos que usted también puede hacer sus acotaciones, sus preguntas para nosotros poder responder a cada una de ellas. Vamos a comenzar a presentar a nuestros hermanos que nos acompañan. Bienvenido al programa, nuestro pastor Francisco Ulloa. Amado de Dios sea con ustedes, estimados televidentes. Para mí es un honor poder estar en este canal y llegar a sus casas, que para nosotros es lo más interesante, para conversar de las cosas de Dios y dejar en sus corazones la idea de que nosotros queremos oírlo a ustedes. Y ojalá pueda ser, ya sea en nuestro local o que nos escriban o que nos visiten cuando estamos en estos diferentes programas, ¿no? Porque la idea es que hay una cercanía por fin en el mundo cristiano. Que el Señor te bendiga. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano que hoy nos acompaña, nuestro hermano Nelson Ulloa. Muchas gracias, Nana. Yo agradezco también a mi Dios nuevamente por estar en vuestros hogares a través de este canal. Deseo de todo corazón que usted nos acompañe con sus Biblias, si las tienen a mano, porque vamos a continuar con este programa que significa para nosotros una importancia vital, dado que vamos a dar a conocer la característica y el funcionamiento de la Iglesia de Dios, de la cual gustosamente, honradamente llevamos su nombre, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Que Dios les bendiga, sea con ustedes, la base en tus lugares, que nosotros nos acompañen en cada palabra que podamos pintarle y que sea de ayuda para vosotros. Bueno, y pasar el otro aviso, que es que también estamos en la radio de San Rosendo, Vía Libre, allí todos los sábados a las 10 de la mañana, también difundiendo la palabra de Dios, por si usted también ande de vacaciones nos pueda sintonizar, también se puede ver online. Así que a mí queda la invitación para que usted nos pueda escuchar a través de ese medio. Bueno, esta es la continuación, ¿cierto?, del programa anterior, que estábamos hablando de la Iglesia de Dios. Y habíamos quedado, ¿cierto?, en el desarrollo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia Universal de Dios. Y para ello vamos a comenzar con un personaje, ¿cierto?, que tiene una importancia bien relevante dentro de la historia. Entonces, ¿cuál es la importancia de Abraham en la historia de la Iglesia Universal de Dios? ¿Me podría aclarar un poquito sobre este personaje? Bien, mis queridos televidentes, como lo dijimos en el programa anterior, después de todo lo relatado, Dios tuvo misericordia nuevamente de uno de los justos de su tiempo, cuyo nombre era Abraham, sin
prolongar mayormente el nombre, porque así se llamaba de hecho. Y quedamos en el programa anterior cuando él había dejado obedeciendo la voz de Dios su familia carnal y ya había obedecido la voz de Dios, y aquí en el capítulo 12, donde vamos a empezar, Génesis capítulo 12, vamos a leer el encuentro que tuvo Dios con él. Dice el versículo 1 al 4, voy a leer para empezar. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, él dejó, por lo que había dicho Dios, dejó la casa de sus padres y Harán, donde llegó su padre, y su padre quedó habitando en Harán. Voy a hacer un agregado extra que me corrige el pastor si me equivoco, porque según los antecedentes, en Harán fue donde se quedó, donde se quedaron los sirios o los asirios. Sí. No estoy muy seguro de eso, por eso lo menciono solamente de esta forma, para que veamos cómo la historia ha seguido pasando y hasta el día de hoy tenemos cierta enemistad, ¿no? en estos aspectos que quizás conviene señalando. Ahora bien, él salió de Harán y tenía la edad de 75 años. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esa tierra está habitada ya entonces por los cananeos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Es decir, aquí ya la promesa toma forma claras y precisas, y dice Dios, él llegó a la tierra de los cananeos, pero esa era la tierra que Dios le destinó a Abraham. ¿Ya? Dice, y a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. ¿No? Entonces empieza el proceso sobre cómo se desarrolla esto, siendo entonces Abraham de edad de 75 años. ¿No? De todas formas, dice en el capítulo 15, después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el hecho, porque vamos a ir resumiendo para poder alcanzar la meta que queremos. Los problemas que tenía es llegar a una tierra que era habitada, los cananeos. Y entonces, otros problemas que se mencionan en los capítulos anteriores, entonces aparece nuevamente Jehová. Y aquí está señalado cuál es el problema de fondo que tenía Abraham. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Es decir, él ya hacía conjeturas en su cabeza como se la hace usted cuando piensa que está abandonado de Dios, ¿no? Como lo hacemos cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra fe debe ser el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, según lo que dice todo el mundo. Ahora, más bien, dice, ¿qué le responde Dios? Y luego palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Entonces el problema de Abraham era que era casado, la edad con la cual él obedeció a Dios de 75 años, la esposa era mayor que él, lo tenía la misma edad más o menos, y entonces el problema es que no tenía familia, y le dijo, de acuerdo con la cultura de ese tiempo, me va a heredar este siervo mío que se llama Damasceno. Pero Dios lo sacó entonces de su error y le dijo: no te heredará este, sino un hijo que nacerá
de tus entrañas, ¿no? Pero le agregó una cosa que es importante tener en cuenta y que está en el versículo 3 del mismo capítulo. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Es decir, Abraham ya tenía un panorama claro acerca incluso de tu futuro, porque él no solamente iba a tener un hijo que iba a nacer en sus entrañas, sino que la simiente de Abraham iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, que él no la podía contar. Pero además de eso, esta simiente que le estaba señalando Dios iba a ser peregrina en tierra ajena durante 400 años. Ahora, siguiendo con la historia de Abraham, en el capítulo 17, porque él siguió siendo siervo de Dios y le nació también, como dice, como le prometió Dios, le nació un hijo llamado, le nació un hijo primero de la esclava, y después le nace su hijo que Dios le había anunciado, el hijo prometido llamado Isaac. Pero mientras tanto, en el capítulo 17 hay otro fenómeno que tenemos que nosotros necesariamente señalar como muy importante, porque hasta el día de hoy existen problemas por no entender esta parte de la Santa Palabra. Dice lo siguiente en el capítulo 17 de Abraham: y siendo Abraham de edad de 99 años, fijémonos bien, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gente, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, aquí tenemos nosotros una promesa hecha por Dios, un pacto que hizo Dios con Abraham, ¿ya? Y el pacto consistía entonces en una operación que se llamaba circuncisión, mediante la cual dicha operación entonces estaba todo el mundo varón obligado a hacerla, y mediante esta operación, tanto aquí dice edad, y voy a leer el versículo, voy a seguir leyendo para que tengamos bien claro todo lo que significa el concepto. Este será mi pacto, el versículo 10, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado a dinero, de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que yo haría sobre esta ley? Primero que nada, Dios hace un pacto perpetuo con Abraham. Perpetuo quiere decir que es imperecedero. Punto número 1. Segundo, aquí es donde empiezan las diferentes interpretaciones acerca del pacto de Abraham, que yo también las quiero mencionar. No sé cómo vamos a seguir el desarrollo de la conversación con nuestro pastor, pero a mí me interesa, a mí me parece que es importante señalar desde el principio estas situaciones, porque persisten hasta el día de hoy. Tanto en el pueblo gentil como en los pueblos judíos.
tanto en el pueblo gentil como en el pueblo judío, y mayor aún en el pueblo gentil, por ejemplo, el mundo arábico es generalmente todo circuncidado en la carne, y ellos se consideran hijos de Abraham. Y si nosotros miramos la realidad desde el punto de vista, ellos son efectivamente simiente de Abraham. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Es muy interesante el tema en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar yo aquí? El pacto fue hecho con Abraham y Dios le señaló ahora cuál iba a ser la simiente de él. ¿Cuál iba a ser la simiente de él? Y se la señala en el versículo que leímos, en el capítulo 15, versículo 13. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra que no es suya. Es decir, ya está determinando cuál era la simiente electa por Dios. Pero también está el punto que tenemos que mencionar, que el extranjero que pertenecía o que habitaba dentro de los límites del pueblo que había sido elegido por Dios, previa circuncisión también iba a ser considerado pueblo de Dios. De manera entonces de que aquí es donde vienen las diferentes interpretaciones que se hacen y dicen, aquí tenemos nosotros claramente establecido de que el pacto que hizo Dios fue con Israel carnal, esto es lo que se dice, vamos a fijar por supuesto nuestra posición de acuerdo a lo que dice la palabra, y por lo tanto la circuncisión pertenece al pueblo de Israel, y todo lo que no sea Israel no tiene nada que ver con nosotros. Eso es lo que sostiene la mayoría del mundo que se llama cristiano. Entonces, no sé, voy a dejar por el momento hasta ahí, para que mi hermano pastor tiene también que opinar, eso yo. Sí, lo que pasa es que para poder hacer como un resumen de a lo mejor las personas que están en su hogar están recién escuchando, el tema de nosotros es la Iglesia de Dios, ¿cierto? A través de la historia universal. Por eso es que es importante aclarar un poquitito y por qué nuestro hermano se refiere a qué importancia tiene Abraham. Claro. Entonces la importancia de Abraham cuando nosotros hablamos, y me quiero referir cuando dice y por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es importante aclarar que la Iglesia de Dios tiene que ir enfocada como para ese rumbo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hoy encontramos en las iglesias que dicen el Padre Abraham. ¿Pero qué pasa con lo que hizo el Padre Abraham? Entonces por eso es importante, ¿cierto?, ir viendo para dónde queremos llegar con el tema de la Iglesia de Dios, ¿cierto? Entonces no sé si nuestro hermano quiere acotar algo a lo que nuestro hermano... Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero me quería por la sencilla razón de que efectivamente cuando aquí viene la situación del hijo de Abraham, ¿no? Isaac. Porque el hijo prometido por Dios a Abraham fue Isaac. Y en lo que menciona nuestra hermana Fabiola, aparece efectivamente en el libro de Génesis capítulo 26, ¿ya? El versículo 5, dice, aquí vamos a leer desde antes, desde el versículo 1 adelante. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, es decir, ya estaba muerto. Sí. Y fuese Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Y apareciósele Jehová y díjole, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Es decir, Dios está siempre atento a los pasos que hacía, en este caso, el hijo de Abraham, por la promesa que tenía con el padre. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Es decir, aquí le está reiterando lo que ya le había dicho. Está transfiriendo Claro. el pacto de Abraham a Isaac. Ya. Y multiplicaré tu simiente, tal como lo señala nuestro pastor. Lo mismo que allá, mire, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora viene el motivo del por qué. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y efectivamente es súper importante lo que ha señalado nuestra hermana moderadora, por la sencilla razón de que aquí menciona de hecho, ¿no?
¿Qué es lo que había hecho Abraham con respecto a Dios? Había guardado los mandamientos, los estatutos, dice, precepto, mandamiento, estatuto y mis leyes. Y aún nos aparecía la ley escrita. De manera entonces que esto confirma lo que nosotros venimos diciendo en nuestro primer programa, en el cual señalamos la existencia de una ley tácita para la humanidad. Es decir, nadie puede decir que si bien es cierto que el hombre ha tenido, y el ser humano hasta el día de hoy inclusive tiene un libre albedrío, ¿no? Pero la ley de Dios existe desde el comienzo de la humanidad en todos sus aspectos. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en los presentes que trajo tanto Abel como Caín, y lo vimos también en la situación de Noé cuando se mete al arca, cómo él define los animales inmundos y los animales limpios, cómo Caín y Abel ofrecen sus respectivas ofrendas a Dios, es porque existía prácticamente una ley que era tácita, que no estaba señalada, escrita como fue después. De manera entonces de que la importancia de Abraham. Ahora yo no sé, hermano pastor, si nosotros podemos seguir avanzando en el tema de la circuncisión de Abraham o no. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un norte, y ese norte es la historia de la Iglesia de Dios. Entonces ahora, lo importante para nosotros, ya esclarecimos toda la situación del principio, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de Abraham, prácticamente estamos hablando de la función de la iglesia ya en su término. La primera iglesia, la congregación del primogénito, porque nos encontramos en la escritura otro hombre, digamos, previo a Abraham, que fue tan grande como él, ¿cierto? Porque cuando tú lees, por ejemplo, la Biblia, encontramos la humanidad dividida, es claro. Capítulo 10 del Génesis, la descendencia de Cam, ¿cierto? Capítulo 11 de Génesis, el versículo 10 adelante, la descendencia de Sem. Absolutamente diferenciada. Aquí están los hombres de Dios en el capítulo 11, ¿no es cierto? Se nombran a varios ahí que nosotros pudimos conocer a través del desarrollo de su palabra, y después viene Abraham. Y hay puntos que hay que ir aclarando, o sea, hay que ir estableciendo. Como hemos establecido, la ley de Dios existe desde el principio y está en un periodo tácito porque no encontramos un documento histórico que nos diga que existe, pero que la ley existe y que es la misma, es claro. Es claro, ¿por qué razón? Porque cuando hablamos nosotros del capítulo 4 del Génesis y lo comprobamos con el capítulo 18 del Número o con el capítulo 16, nos encontramos que ellos tienen que atenerse a la ley que apareció 2030 años después. ¿No es cierto? Entonces no hay ninguna cosa. Ahora, en la aparición de Abraham, ¿no es cierto? Hay ya una línea, la misma línea se sigue resaltando. Dios dice en una parte respecto a Abraham, por ejemplo, dice que él va a destruir a la tierra de Sodoma y Gomorra. Eso está en el capítulo, me parece en el capítulo 15, y dice, ¿cómo voy a hacer esto yo sin comunicárselo a mi siervo Abraham? No, el capítulo 18. Capítulo 18, ya, bien. Versículo 17. Claro, dice aquí, dice, y dijo Jehová, encubriré yo esto a Abraham, lo que voy a hacer, habiendo hacer a Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en todas las generaciones de la tierra, porque yo le he conocido y sé que matará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. ¿Y cuál era el camino de Jehová? El camino del Padre era la fe. ¿Cuál era la fe de Abraham? Guardar estatutos, mandamientos y la ley de Dios. Pero si está ahí a 40 siglos del monte Sinaí, bueno, son las mismas leyes. Entonces, y Dios no se puede equivocar, va a estar haciendo leyes agarrando. No, las leyes se hicieron y se sentaron en un principio para toda la humanidad. Y los cambios que han habido en la ley, Pablo los va a explicar a más tardar en otro lado. Pero las cosas, la iglesia se está desarrollando, ¿no es cierto? Se notara como que tienda a desaparecer la congregación del presbiterio, desaparece. Pero aparece ahora la nación de Israel que Esteban, que apedrearon, ¿no es cierto? En el capítulo 7 del libro de Revelation, dice, habla de la congregación del desierto, refiriéndose a Israel. Entonces, el segundo periodo de la Iglesia de Dios que está establecida está bajo el marco de la existencia de la nación de Israel. Esa fue la segunda medida de Reina. Aquí Dios entregó a él, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí todas las leyes. Nuevas leyes, no, las mismas leyes que están aquí. Y ese es un punto que tiene que quedar claro. Las leyes que se dieron en el monte Sinaí eran las que ya se conocían. Cuando se lee en el Decálogo, por ejemplo, dice, santificarás el día sábado. Dice, no va así, sino que dice,
acordarte del día sábado de reposo, acordarte cuando uno se tiene que agarrar de algo es porque ya está situado en la conciencia. Y obviamente al leer la historia, todos los pueblos de la antigüedad guardaban el sábado. Si la cosa de guardar el domingo es muy posterior, entonces la iglesia va. Y mira cómo Dios saca a su iglesia. Ese es el otro punto que tienen que comprender. Tenemos que salir de donde estamos, donde están haciendo las cosas malas. Noé salió y empezó una nueva vida. Entonces, Dios saca a Abraham, lo saca de ahí, ¿no es cierto? Y lo dice. Después saca a Israel de acá. Y después saca a la iglesia del mundo. Entonces, ese es un concepto que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que salir de donde estamos estancados, porque estamos mal. Entonces, aquí estamos conociendo la historia de la iglesia de Israel, que nos encontramos con un hombre, ¿no es cierto? Ya cuando han transcurrido 20 siglos, y guardaban mandamientos, estatutos y leyes, y todavía no se habían dado. Entonces, las conocían, eran exactamente las mismas, ¿no es cierto? Esa es lo importante, que hay, a través de la historia de la humanidad, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, una historia clara respecto a cómo era la relación del hombre con Dios. Estaba sujeta primero que todo a la voluntad de Dios. Era Él quien determinaba, no eran los hombres que determinaban, hacíamos servir a Dios, no, era Él que determinaba. Y eso ya queda más, cuando ya la cosa se tendió a desordenarse, entonces viene el gran monte Sinaí, ¿cierto? Viene la gran manifestación de Dios y habla y se determina, y aquí hay cosas importantes, ¿cierto? Estamos hablando de los sacrificios animales de Caín y Abel en ese tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de animales limpios e inmundos en el tiempo de Noé, ¿no es cierto? Entonces, la ley, por supuesto que estaba presente. Estamos hablando de la costumbre de los hijos de Dios, ¿no es cierto? De la forma de vivir totalmente antagónica a lo que vivía la sociedad del mundo. El desarrollo de la historia no lo podemos perder, aunque hay capítulos importantes. Por ejemplo, una persona le predica en el evangelio dentro de la iglesia, mañana es predicador y después pastor, no se demora nada. Abraham, dice, conoció a Dios a los 75 años de edad. Y recién a los 99 años, ¿cierto? Dios hizo un pacto con él. Y no es llegar, tirar y abrazarse como todo el mundo, no. Hay que demostrarle obediencia a Dios. Y ese es el punto, ¿cierto? ¿Y en qué le vamos a hacer? En las cosas que Él mandó. Él mandó. Por eso que cuando habla nuestro Señor Jesucristo frente a los fariseos que tenían una serie de ordenanzas que no eran las de Él, dice, este pueblo por los labios me honra. Y en vano me honra. No les va a dar ningún resultado. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces ahora, nuestros hermanos televidentes tienen una iglesia bonita, una gran estructura física en el edificio, ¿no es cierto? Una sociedad amante, porque hay mucho amor en la iglesia, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a los cimientos espirituales de esto, ¿no es cierto? Cuando le dice el Señor Jesucristo, cuando dice Pablo, hablando, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas, el fundamento, ¿no es cierto? La vida principal del ángulo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de invenciones nuevas, estamos hablando de lo que ha sido siempre. Cuando habla el profeta Jeremías y quieren salvarse, estaban reclamando a los judíos que Dios no les contestaba. Bueno, paraban los caminos y preguntaban por las señas antiguas. Lo que dijo el profeta Isaías, a la ley y el testimonio. Si tú no haces conforme a esta cosa, no te aman, sí. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y eso es lo que realmente queremos hacer. Bueno, entendiendo todo lo que nuestro hermano nos dice, cuando estaban, porque se toman que después que vino nuestro Señor Jesús se estableció la iglesia, se malentiende, pero sabemos que cuando estaban en el aposento alto, ¿qué fiesta estaban celebrando? Una fiesta de Dios. Entonces, si las personas no entienden eso, significa que están... Ahí está, hay alguien que sembró la cizaña, ¿no es cierto? Yo no digo que sea, solo no digo nada. Alguien sembró la cizaña y sabemos que la Biblia dice que el que sembró la cizaña era el enemigo, era Satanás. Satanás sembró una cizaña, una religión desconocida, ¿no es cierto? Que no la tuvo nuestro Señor Jesucristo porque él era judío. Claro. Bueno, y entendiendo también desde la historia de la iglesia, sabemos qué particularidad tenían estos personajes. Tenían una particularidad que llegó hasta nuestro Señor Jesús. Entonces, sabemos que la generación seguía. Si uno hacía, pero hay una línea
que se ha mantenido durante el tiempo, en la que particularmente debe tener la iglesia. Bueno, en vista de que el tiempo está avanzando, vamos a ir a la pausa musical para seguir con el tema. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? A sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Estamos de regreso en el segundo bloque de este programa, A la Luz de la Verdad, siguiendo el hilo de el tema que estábamos conversando, que era la Iglesia de Dios, ¿cierto? Y el desarrollo que tuvo que seguir. Ahora, en vista de lo que hablamos en el primer bloque, ¿cierto? Que fue, por llamarlo la primera medida, ¿cierto? Que terminó con Abraham. ¿Cuál hace la diferencia con la segunda que viene ahora? Y bueno, tenemos que establecer, ¿cierto?, cómo era la forma de comunicación del hombre con Dios. En primer lugar, Abraham habló cara a cara con Dios. Moisés habló cara a cara con Dios. Y Jacob, ¿no es cierto? Los patriarcas se comunicaban de esa manera con Dios en la Biblia. Ahora ellos en cualquier parte de Abraham. No había como hay iglesia, no había iglesia, no había un pastor. La vida social de la humanidad, estamos en el tiempo de los clanes todavía, ¿no es cierto? No habían grandes naciones. Estamos en el tiempo de los clanes, las naciones estaban surgiendo, ¿no es cierto? La primera que surgió, como dice la palabra aquí, fue primero la ciudad de Enoch, ¿no es cierto?, del hijo de Seth. Y la gente se fue agrupando y algunos formaron ciudades y otros siguieron en su vida nómade. Entonces ahí se centraba la palabra. Pero ahora va a llegar Dios y va a establecer las cosas. En primer lugar, cuando habla con Abraham, habla de crear una nación y toda la humanidad conoce que esa nación fue Israel.
eso no hay absolutamente nada que se pueda discutir. Ahora, lo discutible es porque algunas personas que no leen la Sagrada Escritura dicen, por ejemplo, pero ¿por qué Dios eligió a Israel ahí en donde están cerca? No, Dios no eligió a Israel. Dios creó a Israel. Primero que todo, considerando que Abraham no tenía, ni Abraham ni Sara tenían posibilidad de tener hijos. Y tuvieron un hijo, el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Entonces, Dios creó una nación para él. Dios lo llamó y lo bendijo. Cuando Dios habla con él, por ejemplo, con ellos, en el capítulo 19 del libro de el Éxodo, dice, ahora pues, esta es una propuesta. Si vosotros diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y aquí estamos con una cosa que mi hermano tocó delante. Dios nos proveyó del libre albedrío. Él no tiene monigote. Él indudablemente cada cualquiera de nosotros con mirarlo nos va a doblar. Pero no, Él quiere que nosotros elaboremos un carácter, elaboremos la personalidad del Hijo de Dios, seamos dignos de lo que Él nos ha llamado. Y aquí le dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que da Dios tenía un propósito. Aquí está estableciendo el pacto. Por eso es que la Biblia se habla del primer pacto. Este es el primer pacto, el pacto que Dios estableció con Israel. Porque este no es como el pacto de la circuncisión. ¿Por qué no es como el pacto de la circuncisión? Porque el pacto de la circuncisión tendía a abarcar una familia, la familia de Abraham, ¿no es cierto? El pacto, el primer pacto, está hablando con una nación, que es la nación de Israel, pero aún así no es un pacto cerrado, exclusivo, porque tú cuando lees, por ejemplo, la ley de la fiesta de la Pascua, o lees allá Isaías, cuando Isaías dice en el capítulo 58, dice, y a los hijos de los extranjeros que se llegaran a Jehová para ministrarles, o sea, estaba abierto para todos, pero había establecido una puerta, y la puerta era la circuncisión. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son notorias, por una razón muy clara. Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. O sea, Él no hizo una partida de hombre para que se perdiera, y otra partida de hombre para que ganara el reino del cielo. ¿Entiendes? Hagamos al hombre. Entonces, por eso es que en el principio, la religión era una forma natural. Dios se comunicaba primero con Adán y luego, naturalmente, su prole debía obedecer a Adán. Y así sucesivamente con todos los patriarcas, la prole tenía que irles obedeciendo y recogiendo la información de que los padres, como es hasta el día de hoy, nuestros padres nos dan informaciones y son los que forman nuestra persona, ¿cierto? Y así era. Por eso que leíamos anteriormente el capítulo 18 del libro de Génesis, donde Dios tenía la seguridad que Abraham iba a moldear, ¿no es cierto? Y a moldear la forma de pensar de sus hijos para que fueran proclives a la verdad. Y Isaac fue proclive a la verdad, y después Jacob, y así sigue la línea. Entonces, ¿cuál es la cosa? Ya había una intercesión directa, no se necesitaban mediadores. Desde aquel entonces, pastores, sacerdotes, no se necesitan mediadores. No se necesitaban mediadores. Dios se comunicaba directamente con el individuo que a él le interesaba, ¿cierto? Pero a raíz, ¿cierto?, de los malos hábitos del hombre, como se fue declarado en Génesis capítulo 6, Dios ahora hace un ordenamiento absoluto de acuerdo a su voluntad. Porque fíjate, cuando uno lee, por ejemplo, la ciencia respecto al origen de la religión, el estudio científico que estudia el origen de la religión, dice que nosotros éramos seres carnícolas, ¿no es cierto?, que andábamos corriendo asustados, escondidos en las cuevas, y cuando había un relámpago nos poníamos a llorar, y así surgieron los primeros dioses, ¿no es cierto? Y cuando sonaba la tierra, inventábamos otro dios, y cuando había un dios, otro dios. Las cosas no son así. El hombre tenía razonamiento absoluto, tenía poder de decisión, tenía un idioma para comunicarse, ¿no es cierto? Así dice la Biblia. Entonces los hombres se comunicaban, era una religión natural, reconocían la grandeza de Dios y le servían. Y no había un lugar donde estar. Había conocimientos de una ley, porque
porque los patriarcas la recibieron y los patriarcas la dieron. Entonces decimos, existe un primer periodo de la ley de Dios, donde la ley de Dios existe, pero en un periodo tácito. No encontramos un documento que testifique, pero los hechos de las personas nos demuestran que sí había. Porque cuando Noé le dicen los animales limpios y inmundos, Noé sabe perfectamente, existía la ley y existía un grupo de personas que lo hacían. Cuando llegamos a Abraham ya no se ve el grupo de personas, ¿no es cierto? Yo digo que ahí nace la religión, porque el concepto de religión es, ¿no es cierto? El concepto español de religión viene del latín religare, que encierra en el fondo la idea de religar el hombre con Dios. Y eso fue lo que pasó en los días de Moisés. Dios establece la ley para poder religar la humanidad con él. Porque ya lo dije, el pacto era un pacto con Israel, pero no era un pacto cerrado. Los extranjeros podíamos llegar ahí, lo dice la Sagrada Escritura. Entonces aquí se ordena todo. Aparece el concepto de tabernáculo, ¿no es cierto? Un lugar donde Dios, ahora no debe estar por ahí donde ellos invocaran como Jacob, que en una piedra se dio la forma de comunicarse con Dios, no iba a estar ahí. Ahora, iba a estar en un lugar, ¿no es cierto?, que era el arca del pacto en el propiciatorio, ahí sí iba a aparecer. En un lugar cerrado donde los hombres no podían entrar porque los hombres no podían conocer la omnipotencia de Dios. Entonces ahí ya teníamos un lugar. Luego, la intercesión se hizo indirecta porque se estableció un sacerdocio. Y no era cualquier sacerdocio. El sacerdocio tenía que ser de una familia particular. Y después de ahí en adelante hubieron varios conceptos, ¿no es cierto?, que encerraban la forma de la adoración. Y aquí cobra validez, por ejemplo, el versículo que leyó mi hermano en el programa de la semana pasada, donde decía, porque la ley, dice, el pecado, en 1 Juan capítulo 4, dice ahí, el pecado es la transgresión de la ley, ¿no es cierto? Entonces aquí ahora, Cualquiera que hace pecado traspasa la misma. cualquiera que hace pecado traspasa la ley. Y todas las iglesias están hablando de pecado, pero nunca se han atrevido a decir qué es que verdaderamente es el pecado. Pues pórtate bien, quiero a tu Señor, ama a tu hijo. Pero dice que el pecado es la transgresión de la ley, porque si no tendría que irse la gente a ver qué es la ley y a ver cuál ley. Y cuando ellos sepan cuál es la ley, se van a dar cuenta de que está en el pecado. ¿Viste? Entonces esas son las cosas que son importantes que nosotros debemos ahora atender. Para poder, me sorprendió usted. Son las cosas importantes. Habían diferencias. Ahora empieza una nueva forma de ser. Hay un ordenamiento. No en todas partes. En el libro de Números Dios le dice, no en todas partes ahora cualquier hijo de Israel va a poder sacrificar animales. Tienen que venir acá. ¿Viste? Y presentarse delante de él, porque él va a estar ahí. Está un testimonio. Decir, yo me presento delante de ti y este animal representa para mí mi propia muerte, porque yo tengo que morir por ese pecado. Y Dios le ofrece el sustituto. Y ahí se integra la ley en una forma bien importante, y eso es lo vital. Ya creo que hacer otro programa. Pues dice, cuando Pablo habla de Hebreos capítulo 9, hablando de la forma de adoración de Israel, dice, tenían pero el primer pacto, reglamento del culto. El análisis literal de esa frase, reglamento, ordenación, ordenamiento, culto, adoración, ordenamiento de la adoración. Entonces Dios ordena la forma de adoración y aparece en Levítico 23. Estas son las santas leyes de Dios, las cuales vosotros convocaréis en sus tiempos. Bueno, pero ¿dónde están? La iglesia pentecostal se llama pentecostal, pero no tiene idea de lo que es el Pentecostés. Y no la respeta. Yo en otro programa aquí he dicho, qué extraño. Un programa cercano a los días de Pentecostés, y yo dije aquí en esto, oye, celebramos el día del pastor, celebramos el día del evangélico, el día de la mamá, el día del papá, todos los días celebramos. Y no se celebra este gran momento, digamos, la fiesta de Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu Santo. La iglesia dice que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen idea de que hay un día, y ese día es la fiesta de Pentecostés, ¿viste? Entonces esas son las cosas. Ahora, todo eso creó un cisma, yo creo, en la generación que venía. Pues tanto ordenamiento ahora, ¿no es cierto? Tanta cosa, porque a los hombres no les gusta el reglamento, no les gusta el reglamento, a ninguno le gusta que no. Tanto ordenamiento en una parte, y cuando hablo la cosa del matrimonio,
Entonces los discípulos mismos dijeron que entonces no, cuando él puso las cosas en su venta, entonces no vale la pena casarse. ¿Viste? Entonces, y en otra parte el profeta de Dios reclama, vosotros decís que mis leyes son cargas. ¿Por qué decís que son cargas? ¿Entendiste? Porque a la gente no le gusta. Pero ahí cuadró las cosas. Ahí cuadró, porque él sabía cómo se venía deteriorando moralmente la humanidad las cuadras. ¿Viste? Entonces esas son las cosas principales que por supuesto tenemos que ahondarlas. Claro, bueno, yo siempre doy hincapié al que a lo mejor la forma cambió, pero la información era la misma. Es lógico, naturalmente. Eso es lo que es como lo que queremos, nosotros yo creo que hacer militar, que desde el principio las formas o el desarrollo de la iglesia a lo mejor fueron distintas. Claro. Pero la información era la misma. Claro. Por eso es que decimos nosotros que junto con los 3 periodos de la iglesia están los 3 periodos de la ley. Ley tácita, la ley en el monte Sinaí y la ley en el nuevo pacto. Esos son los capítulos que nos corresponden ahora. Claro. Bueno, en vista del tiempo, para no dejar como en el aire algunos temas, es preferible acomodarnos a otro programa y poder dejar más claro a la gente sobre el... Ah, ¿sí? Sí, tenemos tiempo. Ya, yo pensaba que no había tiempo. Bueno, algo más que acotar en relación a lo que nuestro pastor decía sobre, porque yo hice la pregunta, ¿qué diferencia o qué situación? El pastor ya aclaró el tema de alguna. Existe... Bueno, indudablemente que tenemos que analizar, a lo mejor en una próxima oportunidad también, si es que no nos da el tiempo para más, la situación, cómo se entiende hoy en día el rol de nuestro padre Abraham. Porque todo el mundo dice, Abraham es el padre de la fe. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo. Pero ahí tenemos también lo que dijo Jehová conversando con Isaac. Guardaba mandamientos, estatutos y leyes. Entonces, si Abraham efectivamente es mi padre, yo tengo que hacer lo que hizo mi padre. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hecho carne y como tal vino a cumplir la misión establecida por el Padre a la tierra para poder darnos a nosotros la posibilidad de ser integrados como pueblo de Dios, vino exclusivamente a obedecer las órdenes del Padre. Es decir, no hay ninguna parte donde nosotros podamos invocar que somos cristianos. Efectivamente, podemos llamarnos cristianos, pero cuando no nos olvidemos nunca lo que habló Cristo con la mujer samaritana. Vendrán tiempos en que los adoradores adorarán al Padre, no solamente aquí en Jerusalén, sino en todo el mundo, y en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo cuando estaba orando con el Padre. De manera entonces de que si Cristo está diciendo tu palabra es verdad, está invocando todo lo que Dios ordenó y en lo cual está establecido claramente, entre otras cosas, lo mismo que hizo Abraham, mi estimado televidente, lo mismo que hizo Abraham. Guardar los mandamientos de Dios, las leyes, los estatutos y por supuesto que también, como vamos a seguir con el programa para terminarlo como corresponde, en otros programas más adelante vamos a tener que determinar claramente de que la situación de qué significa, cómo se configuró el ordenamiento del culto para el tiempo que estamos viviendo, porque eso es fundamental. Las iglesias se reúnen y adoran. Y hay un mandamiento, no te inclinarás ni harás imagen delante de nadie, dice la palabra en los mandamientos, por ejemplo. La forma de adoración, ¿acaso consiste solamente en reunirse, que usted se reúna toda la semana, 2, 3 veces a la semana, una vez o todos los días y adore a Dios? ¿Es correcto? ¿Sí o no? Naturalmente que en alguna medida sí, pero si más encima usted se reúne de acuerdo a las convocaciones santas que tiene determinadas por Dios, entonces sí que está cumpliendo lo que Dios estableció. De manera entonces de que ahí tenemos mucho que conversar todavía, y Dios quiera darle a usted y a cada uno de nosotros que estamos con la misericordia suya planteando estas cosas que están escritas en la palabra, podamos entendernos. No nos guía, como dice nuestro amado pastor, otro interés que señalar la verdad escrita. Porque usted es miembro de una iglesia y esa iglesia está en la iglesia de Dios. Yo le pido que considere su posición y que asista a la verdadera iglesia de Dios.
Eso podría yo por la parte mía, digamos, acotar. No, mire, yo pienso de que hay cosas de que se deben dejar establecidas, es que Dios, y mucho menos nosotros, podemos estar contra las demás iglesias. ¿Cierto? Porque definitivamente tenemos tantas experiencias. Me acuerdo de un hombre que conversó con nosotros respecto a la palabra de Dios y tuvo 2 horas con nosotros y dijo, yo llevo 20 años en el Evangelio y nunca he escuchado estas cosas. Y sabe que no sabía que Jesús era judío. ¿Entendés? Porque cada uno inventa su propia manera de adorar y eso naturalmente no es lo que Dios quiere de nosotros. Pero, sin embargo, la gente puede estar en la iglesia. Yo no dudo, la gente que va temerosamente a la iglesia católica. Mira, fíjate que en próximos días vamos a tener lo que se llama la fiesta de San Sebastián de Yumbel. ¿Cómo puede decir uno que esa gente es mala? Si la gente es buena, va de buen corazón porque cree que ahí. Ahora, ¿qué los lleva a esa situación? Esa es la persona que no está incorrecta, ¿cierto? Los pastores han inventado, los sacerdotes han inventado cada uno una forma de servir a Dios, pero no es el propósito de que las personas sirvan a Dios, sino que es el propósito que la gente les provea de más economía para su propia vida. Y eso pasó una vez en el pueblo de Israel y por eso el pueblo, Dios desechó al pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros no estamos diciendo que las personas son pecadoras, que no, eso lo dice Dios. Nosotros decimos, este es el camino que Dios tiene señalado. Y se perdió la senda. Se perdió, por favor. Bueno, hay una iglesia que guarda el sábado. Semana un amigo, o sea, este año un amigo audentista me dijo, hoy vamos a tener un programa excelente. Ellos son guardadores de la ley. El día sábado fuimos al famoso programa. Estaban preparando la fiesta de la Navidad. Pero si la fiesta de la Navidad no está escrita en ninguna parte de la Biblia, 3 años y medio que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí, nunca se le oró. El testimonio del libro Los Hechos son los 50 primeros años de la historia de la iglesia, nunca estuvo ahí nadie celebrando el nacimiento de Cristo. Y luego, Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero ¿por qué esa iglesia que aprendió el sábado la guarda? ¿Viste tú? Entonces, bueno, yo no dudo del espíritu de la gente, pero aquí hay alguien que ha sembrado la cizaña. Y si ese sembró la cizaña en mi iglesia, yo estoy mal. Yo estoy mal. Y si en esta iglesia no se está haciendo conforme a la voluntad de Dios, el que sembró la cizaña está ahí y usted no puede estar ahí. Dios sacó a Noé, estaba mal ahí. Dios sacó a Abraham, estaba mal ahí. Dios sacó de Israel de Egipto, estaba mal ahí. Y mediante la muerte del Señor Jesucristo nos sacó a nosotros de ahí. ¿Es cierto? Igualmente quiere que los que están afuera salgan de donde están, porque están equivocados. Induzcan a sus pastores, presionenlos para que les hable la verdad. Y le conversamos. Y a nosotros a lo mejor alcanzamos un buen consejo donde estamos equivocados. ¿Quién sabe? Pero lo que nosotros decimos, no tenemos interés en que usted deje su iglesia, en lo que se integra en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en el mundo. 400 años antes el Señor Jesucristo dijo, a través de Malaquías, nuestro Dios dijo a través de Malaquías, dice, desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre sobre la tierra. Muchos le adoran. Y la forma de adorarlo, decía nuestro hermano, dice, yo busco adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Él ya estableció lo que era la verdad. Pero, ¿y qué espíritu? El espíritu del hombre. ¿Sí? Tu racionalidad que vea cuál es la verdad. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que es incongruente que si tú le preguntas hacia dónde nos lleva la Iglesia Católica, van a hablar esto de la Iglesia Católica, del mundo evangélico, ¿no es cierto? Pero le obedecen, porque el domingo lo estableció la Iglesia Católica, la Navidad la estableció la Iglesia Católica, y así muchas cosas. Y ellos rechazan a la Iglesia y le obedecen. Pero por favor, por eso que la gente le dice, nuestra iglesia no es una iglesia evangélica, porque el evangelio nació a comienzo del siglo XVI, ahí nació el evangelio, y ese evangelio no tenía por objeto restablecer la ley de Dios, porque cuando tú revisas las 96 tesis del sacerdocio católico que se apartó
de la Iglesia Católica no encuentras ninguno que hable de la restitución de la Iglesia a la verdad de Dios. No se restableció el sábado, no se restableció la Pascua sin tiempo, no se restableció ninguna ley de Dios. Entonces, esa es otra religión, ¿entiendes? Sustantivamente. Ahora, el término evangelio que sale en la Biblia, el término cristiano que sale en la Biblia, si nosotros comparamos el cristianismo de Pablo con el cristianismo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces la iglesia se ha desviado, ¿entiendes? Y todos nos enumeramos hijos de Dios, pero la parábola del sembrador dice, no va a ser ahora, cuando Dios va a eliminar la cizaña, pero va a ser un momento, y yo no quiero estar ahí. Por eso es que es importante establecer la iglesia, la historia de la iglesia verdadera. Así es. Un colega me decía, ¿qué tiene de malo ir todos los días a la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué tiene de malo ir todos los días a la iglesia? Me decían, nada. Pero yo le digo, ¿qué te dice la Sagrada Escritura? ¿Qué día tienes que acudirte a la iglesia? Me decía, el sábado. Entonces, ¿tú a quién le crees? ¿A la palabra de Dios o a lo que dice la Biblia? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ser capaces de razonar, ¿cierto? De meditar. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Yo decía, no tiene nada de malo que tú vayas todos los días a la iglesia. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? O sea, ¿tú dices que matar es malo? Sí. ¿Por qué? Porque aparece en los 10 mandamientos. Ya. ¿Tú dices que robar es malo? Sí. ¿Por qué? Ya. ¿Y el sábado? ¿Por qué se saltan el sábado? ¿Por qué? Entonces son cosas que de repente a nosotros, bueno, cuesta como comprender que personas profesionales no logren entender esto. Claro. Y es cosa como de razonar, o sea, de decir, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que me dice acá la iglesia? O sea, por eso que es importante para nosotros, como decían los pastores, nuestra intención no es que usted se salga de la iglesia, sino que medite en lo que la Sagrada... Empujemos la iglesia, la verdad. Exactamente. Y como decíamos, el programa de hoy era la iglesia de Dios, que sabemos que viene desde el principio, no de cuando vino nuestro Señor Jesús. Exacto. La información viene desde mucho antes. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Las características. Pero fíjate, por ejemplo, hoy día, a lo mejor la gente no se ha dado cuenta, pero las cosas que nosotros hacemos le dicen ellos la ley de Moisés. ¿Entendiste? Pero es que Moisés no existía cuando la humanidad empezó a guardar el sábado. ¿Entendiste? No existía cuando estaba la ley de alimentos, no existía todavía. Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Alguien le enseñó eso. Ahí está la cizaña de Satanás. Por eso que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Usa el raciocinio, la diferencia entre nosotros y las manadas de animales, que siguen ahí nomás. ¿Entendiste? Cuando uno ve esos programas culturales que hay, oye, el cabecilla de la manada va y se mete al agua donde están los cocodrilos y todo, después dice como a todo, porque el animal no razona. Pero nosotros razonamos. Entonces, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Razone por qué está en esa iglesia y siga ahí. Después que el razonamiento concuerde con la Sagrada Escritura. Claro, es importante. Bueno, queridos televidentes, esperando que este tema haya sido de meditación para su vida y con ninguna intención de nosotros creernos o que suene como a soberbia, sino que al contrario, siempre la intención de nosotros es que usted pueda meditar y que, como decía el pastor, si estamos equivocados, estamos dispuestos a que usted venga y nos saque del error que estamos. Así que vamos a invitar a nuestros hermanos para que puedan despedirse ustedes. Yo bendiga a nuestro pastor Francisco Rivera. Bueno, estimados televidentes, no sé qué palabras decirles verdaderamente para que ustedes comprendan de que no es nuestra intención ofenderles ni denigrarles, sino que es la intención de que comprendan que nos están llevando por un camino incorrecto y que ese camino incorrecto solamente les va a llevar, ya está llevando a la humanidad al dolor y a la frustración. Usted se puede librar de estas cosas, todos nos podemos librar de estas cosas, solamente que nos paremos en el camino y preguntemos por las sendas antiguas, que es la que nosotros queremos para el Dios de paz. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Nelson. Muchas gracias. Yo quisiera terminar solamente recordándole lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy a tu puerta y llamo. Ahora usted en la puerta de su corazón
lea lo que la Santa Palabra dice, que nosotros con la misericordia divina de Dios le estamos entregando, que el Dios haya entrado en vuestro corazón, en vuestro hogar, y visítenos, que le esperamos con mucho gozo y amor. El Dios de Padre conmigo. Amén. Amén. Bueno, yo me despido esperando que Dios le bendiga grandemente. El próximo sábado nos encontramos en este programa A la Luz de la Verdad. Y otro dato, que nos escuche en la radio San Rosendo vía libre. Esperando que Dios le bendiga grandemente. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.